Sí, habiendo tanto espacio allá adentro, podría entrarte la idea de que las dictaduras son malas, sean de tus amigos que te caen muy bien o sean comunistas. El problema no es el adjetivo, el problema es el sustantivo, dictadura. Pero cuando sacan, como los comunistas matan mucha gente, pues nosotros podemos matarla también. ¿Cuál es el problema? Pero vamos a hablar de uno de los señores a los que ha facilitado muchísimo la vida la tontería de Morena, ¿no? Y su indigenismo fake. Y estamos hablando, por supuesto, de Zunzunegui. Miren, hace unas semanas me encontré con esto de Verástegui diciendo que Porfirio Díaz fue el mejor presidente que ha tenido México, Pinochet lo mejor que le pasó a Chile, Franco lo mejor que le pasó a España. Y yo dediqué un pequeño video, evidentemente, a Verástegui, para contar lo que hicieron estas personas. Porque ¿en qué se apoyan estos sujetos? Bueno, se apoyan en que estas personas hicieron un país que supuestamente es económicamente próspero. Pero en realidad los económicamente prósperos eran las élites. Esto ya lo hemos hablado mucho en este canal. Cuando tú dices, el Reino Unido era poderoso, tenía un imperio donde no se ponía el sol y era el país más rico del mundo. No, era el país que tenía los ricos más ricos del mundo, pero la gente en la calle era pobre como ratas. Como ratas, y te lo puedes revisar simplemente leyendo el Oliver Twist, que se da, no me acuerdo si en plena de época victoriana o eduardiana, pero es cuando existe el imperio británico, y sin embargo la gente de abajo va jodidísima. Y cuando los Países Bajos tuvieron la Compañía de las Indias y todos los guilds del vino y los del trigo y los de la tela y los de la leche, todos los guilds eran millonarísimos y se hacían pintar por Rembrandt así también, como si fueran aristócratas sin serlo. La gente de abajo era pobre, miserable. Esa gente que casi no tenía que comer, que retrata Van Gogh a fines del siglo XIX, cuando los Países Bajos eran ricos, pero los ricos eran los de arriba. Ay, en España hubo un boom económico para los amigos de Franco, para los amigos de Pinochet y para los amigos de Don Porfirio. Pero la gente común y corriente siempre lleva las de perder. Lo conté allí. Pero entonces ahora Zunzunegui me hace un Verástegui, o Zunzunegui, o Mira. Vamos a ver qué se le ocurrió decir a este señor. Por cierto, tengo que encontrar las notas que yo tengo aquí. Así. Y vamos a ver qué dijo. Hay dictadores que no destruyen su país, sí, claro que los hay, Porfirio Díaz. Aquí vamos magníficamente bien. El principio es de locura. Hay dictadores que no destruyen a su país. Ejemplo, Porfirio Díaz. Dictadores que no destruyen su país, sí, claro que los hay. Porfirio Díaz es un dictador, porque es un dictador más allá de que me caiga bien y haya habido elecciones cada 4 años durante los 36 que estuvo, bueno. Te cae bien. Es un dictador y lo quieres. Te cae bien. Así hay elecciones falsas. Más manipuladas que las de la Suprema Corte de Morena. ¿Cómo te pones a Morena si está haciendo lo mismo? Hacía elecciones. Si hubiera hecho elecciones, no hubiera sido necesario que en la entrevista con Krill dijera: México ya está listo para la democracia. Porque durante los años que había estado, antes de las elecciones de 1910, México no estaba en democracia. Y con todo descaro lo decía Porfirio Díaz. Sigamos. 36 en el poder, dejando un periodo intermedio. El país se hizo absolutamente próspero con Porfirio Díaz. Y ya metiéndonos en camisa de 11 varas, porque tú hiciste la pregunta maldita, pues hay que ver cómo dejó Augusto Pinochet a Chile. Ojo, no estamos quitando el tema, y sobre todo con Pinochet y con Franco, que sería el otro, de que es una dictadura, de que es militar, de que incluye violencia y de que incluye represión, porque esto evidentemente represión es así. Y desapariciones. Sí, pero no es que no pase así cuando llegan al poder los comunistas. Sí, mira. México era un país próspero para los amigos de Don Porfirio, para los científicos que no lo vean.
México era un país donde había esclavitud y este pseudohistoriador le cae muy bien un señor que mantenía esclavitud en su propio país. Hay que ser desvergonzado. En México la pobreza era peor, y lo comenté con lo de Verástegui, vayan ustedes a ver el vídeo de Verástegui. Los pobres en México estaban peor que los pobres en todo el resto de América Latina. ¿Cómo que no destrozó al país? Sin contar las torturas, los asesinatos y todas esas cosas que tú haces de lado así como, bueno, fue peor Pinochet y Franco. No. Porfirio Díaz mató a más gente que Pinochet. Fíjate. No torturó a más, eso sí. Ni desapareció a más. Pero ¿qué tiene que ver que los comunistas, las dictaduras comunistas sean malas? Es que no te entra en la cabeza. A ver, yo sé que, no sé, habiendo tanto espacio allá adentro, podría entrarte la idea de que las dictaduras son malas, sean de tus amigos que te caen muy bien o sean comunistas. El problema no es el adjetivo. El problema es el sustantivo, dictadura. Pero cuando sacan, como los comunistas matan mucha gente, pues nosotros podemos matarla también. ¿Cuál es el problema? ¿Se dan cuenta del nivel de descaro, de aplauso a la barbarie que representa esto, con el rollito todo muy buen amiguito que soy suyo del Zunzuneta? Esto me encanta, ¿no? El comunista te dice, es que pasó esto, y dices, ajá, y cuando gobiernan ustedes pasa lo mismo, pero al triple. Pero peor. Pero el triple, pero peor, no lo sé. No lo sé, pero bueno. Probablemente dirá que el gran salto adelante fueron los esbirros de Mao a matar a la gente. Gente que habla de historia sin entender la historia. Pero peor, ¿no? Claro. Entonces, no es quitar eso, pero a ver, así como Porfirio, que ni siquiera lo podríamos encasillar en esto de izquierda o derecha, sino en un liberal que se hace conservador, construye un país, más allá de las injusticias. Augusto Pinochet, pues construyó un Chile, más allá de Más allá de las injusticias. Y otra vez romantizamos entonces a Salvador Allende. Pero Salvador Allende estaba llevando a Chile al fracaso Tenía absoluto. destrozado el país. Al fracaso absoluto, ¿no? Aquí sí, cuando la historia ya la contamos como nos sale del bolo, hay que decirlo. El país, Chile, estaba destrozado por el golpeteo constante de la derecha. Allende ganó las elecciones, fue electo presidente legítimo. Y a partir del momento en que Allende es presidente, hay paros patronales como los camioneros. Todos los camioneros se paraban constantemente y dejaban sin abasto al resto del país, provocando una inquietud que dirigían en contra del gobierno. Hubo un boicot económico interno potentísimo y yo lo recuerdo leerlo en los periódicos. Hubo una intervención de Estados Unidos a través de la CIA que financiaba a toda la oposición en Chile y a medios como el Mercurio. ¿Estás aplaudiendo eso? Obviamente, las tensiones en la gestión económica del gobierno de Salvador Allende fueron importantes en la creación del desastre, pero no digas que Salvador Allende tenía destrozado al país cuando el destrozo lo estaban armando la derecha chilena y la CIA. Porque Estados Unidos temía, dentro de la lógica de la Guerra Fría, que el éxito del socialismo chileno, socialismo al que se llega por las elecciones y no por la vía de la revolución, fuera a prender en América Latina, y como tenían la teoría del dominó, que si un país caía, iban a caer todos, hasta que México sería un país comunista y se desbordaría por el virus rojo, por el Río Bravo. Y era la política la teoría del dominó era fundamental en la construcción de la estrategia estadounidense durante la Guerra Fría, en América sobre todo. No puedes decir que Allende tenía destrozado eso. Te voy a decir más. Porque esto debería saberlo alguien que dice saber de historia y que no tiene idea. Allende había decidido convocar un referéndum el 11 de septiembre de 1973, fíjense en la fecha, para consultar a la ciudadanía sobre la continuidad de su mandato, y se temía que no iba a tener más del 45% de los votos, pero como demócrata estaba dispuesto a poner en la línea su mandato y, si los chilenos no lo querían, retirarse.
El objetivo del presidente era buscar una salida institucional a la crisis del país y contemplaba incluso convocar a nuevas elecciones si los resultados no le eran favorables. Si la gente estaba en contra en el plebiscito, iba a convocar nuevas elecciones. Y ese 11 de septiembre iba a anunciar el plebiscito. Eso aceleró los planes de los mandos militares y de todos los sectores que conspiraban contra el gobierno y de la CIA y adelantaron el golpe de Estado para impedir que el presidente Allende estableciera el plebiscito y consiguiera la resolución pacífica de la crisis. Había que aplastar a la izquierda y para eso se asesinó, se desapareció, se torturó no solo a comunistas malvados, sino a cuanto demócrata o gente mínimamente progresista y de izquierda podían encontrarse en Chile. Porque en Chile no había ni siquiera una guerrilla de izquierda. Esa guerrilla apareció ya en la dictadura de Pinochet. ¿Eso no lo sabe este señor? Vaya desvergüenza. Y pasa con Franco, que, a ver, y con Franco además, que es de los que están más vivos, porque en España no lo dejan morir. ¿Quién no lo deja morir? Ah, tus amigos los fascistas, los espanazis, los que salen a la calle todavía con la bandera del franquismo, los que cantan el cara al sol, los que levantan la manita para saludar, los que tienen infiltrados en una gran cantidad de grupos nazis en España, donde tú no vives. Pero yo sí, y los conozco, fíjate. No lo dejan morir, lo dices como si fuera culpa de los socialistas. Pero España es la novena economía de Europa a la muerte de Franco. Perdón, del mundo. España es la novena economía del mundo a la muerte de Franco. Sí, ¿y eso en qué beneficiaba a los trabajadores, a los obreros, a los mineros? Tengo familia de mineros que hicieron las huelgas para tratar de salir de la situación mortal en la que los tenían. Los agricultores, los empleados, ¿eran ricos, eran prósperos? No lo eran. Y que todos tengan casa, o sea, que todos tengan vivienda. De veras, este señor cree que en España, en 1975, en el momento que muere Franco, todo el mundo tenía casa. Todos tuvieran trabajo, que hubiera seguro. Todos tuvieran trabajo. Tú no conocías la ley de vagos, ¿verdad? De desempleo, que hubiera paga de Navidad, pues. Con salarios minúsculos. Inventó Franco. Y que tuviera además una segunda casa a la cual podían ir a veranear. Eddie, yo creo que te conozco, creo que alguna vez cruzamos caminos. ¿De veras crees que en 1975 gente como mi suegro, que es minero, tenían una casa y casa de veraneo, una dacha en el Mar Negro? Mucha manga para sacarte tanto de allí. Sí está, exacto, pero el trabajador de la tienda, pero el trabajador de la fábrica y el empresario. No era el paraíso. Qué fácil es contar que era el paraíso cuando tú sabes que no lo era. Cuando tú sabes que persiguió a toda la gente progresista y democrática de 1939 a 1975 y fusiló y ejecutó con garrote vil y tuvo campos de concentración. El otro día estuve en un campo de concentración aquí, por cierto. Bueno, ahora es una zona recreativa donde la gente vaya, hace su parrillada y se sienta a leer y a tomar el sol. Y fue un campo de concentración, de los docenas y docenas de campos de concentración con los que llenó España Francisco Franco. Esa era su casa, Eddie Warman, su casa de veraneo. La persecución. Cuando tú eras pariente de alguien que había sido de izquierda, te podían perseguir hasta 1970. ¿De qué carajo están hablando? Ahora, ¿qué tienen en común Pinochet y Franco? Que son dictadores que toman el poder para evitar que se queden en el poder los comunistas. Ah, ahí está el punto. Que si los comunistas, que la República era bastante más compleja que el Partido Comunista, si los comunistas ganan las elecciones
pues hay que impedir que se queden y hay que tirarlos y hay que hacer un golpe de Estado. Sanguinario y brutal. Bien. Porque entonces el gran tema es ¿por qué los dictadores comunistas siempre destruyen los países? Porque son dictaduras. Porque tú hablas de los dictadores de izquierda que destruyen países. China no, por cierto. Aunque en China hay otra discusión porque es una dictadura. Igual que Vietnam, igual que Laos. Pero no mencionamos a Mussolini, Hitler, de Olivera, Salazar, Ioannis Metaxas, Videla, Batista, Stroessner, Vargas, Trujillo, Duvalier, Idi Amin, Cese Seco, Gaddafi, Hussein, El Assad, los Somoza y un largo etcétera de tus amigos de derecha que también destrozaron sus países, aparte de matar y torturar a un montón de gente y arrancarle el futuro y la esperanza a casi toda la población. A esos los olvidamos. Yo diría que el problema es que son dictaduras. Pero entonces es destruir las estructuras democráticas para que no pueda haber elecciones. Destruir las estructuras jurídicas, fíjate que México hace lo mismo, para que nadie pueda hacerle contrapeso al poder. Destruir las estructuras económicas para que nadie pueda generar riqueza por su cuenta. Destruir las instituciones educativas para generar una promoción de la ignorancia. Es que todos lo hacen así, como manualito. Sí, pero de eso no lo hacen las dictaduras bonitas de los que mencionamos antes, de Mussolini a los Somoza y un largo etcétera. Hicieron exactamente lo mismo, destruir instituciones, apoderarse de la educación, convertirla en indoctrinación, apoderarse de la justicia. Eso es lo que hace una puta dictadura. Si no lo haces, no eres una dictadura. Por cierto, después sale con la estupidez de que Mussolini y Hitler eran socialistas. Cosa que les parecerá muy interesante a los socialistas, a quienes Mussolini les dijo, cuando le preguntaron a Mussolini cuál es el programa político del fascismo, y él dijo, el programa político del fascismo es aplastar las cabezas de los socialistas. Y claro, algo que deben haber opinado los primeros visitantes de los campos de concentración de Hitler, que fueron los comunistas y los socialistas, los del Partido Comunista Alemán, los del Partido Socialista Alemán. Ellos te podrían contar mucho de esa estupidez que ahora dicen los hijos del Laje, sin ninguna base y de manera absolutamente fácil de refutar, lo he hecho aquí en este canal varias veces, que Mussolini y Hitler no eran socialistas ni mucho menos. Este es el tipo de basura que se vende y que se ve apuntalada por la estupidez de Morena. Si tú polarizas, creas a tu enemigo. Y si tu enemigo tiene la razón a veces, y a veces la tiene más seguido que tú, no llores. ¿No te das cuenta de lo que estás haciendo? Claudia Sheinbaum, Pedro Miguel, Salmerón, Taibo, toda esta gente, ¿no se dan cuenta a quién le están haciendo el juego ustedes? Que es al viejo PRI y al viejo PAN incrustados en Morena. Y encima tenemos que aguantar a estos. Es que manda cosas.